Pues hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Vuelvo con la cafetera. Ya hace tiempo, los que me seguís en el canal, sabéis que hice una dinámica con una cafetera con filtros emocionales. Los filtros eran las emociones y en función de las emociones que poníamos en los filtros, pues así el tipo de café que salía era uno u otro, el resultado era uno u otro. Hoy voy a volver a utilizar esta metáfora de la cafetera, pero con un sentido un poco diferente y también un poquito más completo, bajo la metáfora de lo que significa el café descafeinado, el café natural y el café torrefacto. Y lo he llamado mente descafeinada, mente natural y mente torrefacta. La idea es que los participantes, puestos en equipos, a cada equipo le vas a dar una cafetera, pues analicen en una situación o contexto, que sería como el fuego en el que ponemos la cafetera, es decir, ese espacio de interacción psicosocial que es capaz de activar, ¿verdad?, las moléculas, nuestras conductas, nuestra voluntad, nuestro comportamiento. Es capaz de poner a hervir nuestras competencias, ese saber hacer, saber ser, y es capaz de activarnos y ponernos en acción, en definitiva. Es decir, es capaz de activarnos para que hagamos una tarea, ¿no? Entonces, en los diferentes contextos en los que nosotros interactuamos, pues hacemos una serie de tareas. Yo en un contexto de formación tengo que hacer una serie de tareas. Un vendedor en un contexto de ventas tiene que hacer una serie de tareas. Cualquier profesional en su contexto pues tiene que hacer una serie de tareas. Entonces, para que esta dinámica sea interesante, la tenemos que referir siempre a un contexto que va a ser el fuego, en el que la fuente de calor, la fuente de energía en la que vamos a poner la cafetera, y va a ser capaz de movilizar todo este sistema. Al final, la cafetera es como una metáfora que es como un sistema que tiene tiene como tres partes, ¿no? Una parte donde están los inputs, otra parte donde hay un proceso, que sería el filtro, y otra parte donde están los resultados, que sería el vaso superior, donde finalmente, pues esto para qué sirve y a quién sirve, ¿no? A quién servimos esta cafetera y qué valor nos aporta. Bien, la idea es que yo he dividido la cafetera en tres instancias, ¿no? o en tres procesos que van seguidos de abajo arriba. Referido a un contexto, la primera parte de la cafetera, que es el vaso donde ponemos el agua, lo he llamado cuando hago, puntos suspensivos. Y nos vamos a referir a las tareas. Cuando hago, ¿vale? Cuando estoy preparando un curso de formación, cuando estoy facilitando un curso de formación, cuando estoy entrevistándome con un cliente, serían como tareas referidas a este contexto, por ejemplo, muy mío, ¿no?, de cursos de formación. Cuando hago, ¿vale? Y entonces aquí pues vamos a pedir a los participantes, que piensen en tres comportamientos tipo, ¿vale? Tres comportamientos tipo cuando hago, ¿vale? Lo tengo aquí puesto, ¿vale? En el recipiente del agua se pone lo que hacemos, las tareas, y lo llamaremos cuando hago en este contexto o fuente calorífica, ¿vale? En el filtro he escrito y pienso que. Cuando hago determinada cosa y pienso que. Y en este y pienso que lo que vamos a poner van a ser nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos acompañan tu acción? Generalmente los pensamientos acompañan la acción en el antes, en el durante, incluso en el después, ¿no? Pero mientras hacemos algo o antes de hacer algo, ¿qué tipo de pensamiento hay en nuestra mente? ¿Vale? Y aquí es donde vamos a hablar de pues tipos de pensamiento, que van a ser pensamientos descafeinados, pensamientos naturales o pensamientos torrefactos. Ahora explico un poco lo que es eso. Entonces, tendremos que decir a los participantes que al menos apliquen a uno de los comportamientos que elijan del contexto que están analizando qué ocurre o cuáles son los tres tipos de pensamiento que suelen tener ellos o que suelen tener las personas en ese contexto, ¿no? Un ejemplo de tipo de pensamiento descafeinado, por ejemplo, en un contexto de formación, yo estoy facilitando un curso. Cuando facilito un curso y pienso que a los alumnos les da igual este curso, no les va a aportar nada, o podrían estar aquí como podrían estar en otro sitio, eso es un pensamiento descafeinado, que posiblemente pues ocurra más bien poco. Sin embargo, cuando pienso que, bueno, pues estamos en un contexto de formación y tenemos que aprovechar esto, podría ser una creencia natural, y cuando digo, aunque no les pienso interiormente, aunque no les interese, van a entrar por el aro y van a aprender porque yo me llamo César. Sería una creencia torrefacta, un tanto irreal, un tanto irracional, que seguramente me activaría más de la cuenta, les activaría más de la cuenta a ellos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso. Tres tipos de creencias cuando hago. Tres tipos de creencias, una descafeinada, otra natural y otra torrefacta, y ahora explico lo que es. Entonces ocurre que, bueno, pues qué tipo de café sale con una creencia descafeinada
y qué valor o qué servicio aporta. Es decir, el vaso de la cafetera es lo que realmente aporta valor, es la mezcla de la tarea con el filtro y es lo que va a dar un servicio, ¿vale? O sea, al final lo que hacemos, lo hacemos para que sirva para algo, para que resuelva un problema, para que genere un nuevo producto, ¿eh? Entonces, bueno, ese servicio que aportamos, ¿cómo es, no? ¿Qué ocurre después, ¿vale? Pues este sería el proceso. Repetimos, en el recipiente del agua se pone lo que hacemos, las tareas, y lo llamaremos cuando hago, en este contexto, o fuente de calor concreta. En el filtro se pone el café y lo llamaremos y pienso que, puntos suspensivos, que simboliza nuestros pensamientos, que pueden ser positivos o negativos, nuestras creencias, que pueden ser activantes o limitantes, así como nuestras emociones agradables o desagradables asociadas a esos pensamientos y creencias. Pero generalmente aquí no vamos a hablar de emociones, aunque luego en la reflexión sí podemos hacerlo, sino sencillamente vamos a hablar de pensamientos descafeinados, naturales y torrefactos. No hace falta decir a los participantes que vamos a hablar de creencias psicológicas. Con facilitar la metáfora esto nos puede ayudar. Esto, para que nosotros como formadores o facilitadores lo tengamos en cuenta, es importante. Así como es importante también saber que al final esta cafetera lo que resume esta cafetera al final es un resumen de la pirámide de niveles neurológicos de Robert Dills y Gregory Bateson, ¿vale? Al final esto es un resumen muy resumido, pero muy sencillo para poder aplicarlo en un contexto donde no hace falta dar grandes lecciones ni pensamientos de psicología. Al final a la gente lo importante es que le ayude la metáfora. Entonces tú hablas de pensamientos, no hace falta que hables de creencias psicológicas, ¿vale? En la zona del vaso superior, donde aparece ya el café mezclado con el agua, los comportamientos, más las creencias, pensamientos, emociones, pondremos entonces ocurre qué. Entonces ocurre ¿qué? ¿Qué es lo que ocurre con un tipo de café u otro, con un tipo de pensamiento u otro? ¿Vale? Bien, y los resultados finales de nuestra acción. Estos serían los resultados de nuestra acción en función del mayor o menor servicio o aporte de valor de lo que hacemos. Las creencias y pensamientos, vamos a la parte central de la metáfora de la dinámica, pueden ser de tres tipos, y esta es la auténtica metáfora interesante. O sea, la parte interesante es ver cómo al final el filtro, nuestros pensamientos, funcionan como un filtro que determinan el mayor o menor éxito, el mayor o menor valor, el mayor o menor servicio que aporta a lo que hacemos en cualquier contexto, ¿vale? Esta es la clave. Pues es importante. Las creencias, pensamientos pueden ser de tres tipos. Descafeinados, pensamientos descafeinados. Se trata de creencias y pensamientos que no nos activan, no nos motivan, no nos despiertan ni provocan nada especial en lo que hacemos. Hacemos las cosas por hacerlas sin más, pero no hay pasión ni motivación al hacerlas, ¿vale? Es como tomarte un café descafeinado. Eso y nada es lo mismo, es decir, pues no te activa, no tiene ese principio activo. Por tanto, no hay motivaciones, no hay valores de fondo, ¿no? Pensamientos, creencias descafeinadas, ¿no? Una mente descafeinada, ¿vale? Naturales, café natural. Son las creencias y pensamientos que tienen esa dosis natural de activación y motivación, suficiente para hacer las cosas y que aporten valor, pero sin llegar a tensionarnos en exceso, hasta el punto de poder llegar a estresarnos y perder el sueño por ello, ¿vale? Serían estas creencias naturales, estas creencias de alguna manera más auténticas, estas creencias pues que no son irracionales, sino que están basadas en un fundamento de realidad también, ¿no? Creencias reales, creencias realistas. Podemos ser un poco soñadores, ¿vale? Las creencias a veces ser un poco soñador, un poco utópico, pero si te pasas te puedes ir a la creencia racional, ¿no? Pensamientos o creencias torrefactas son las creencias y pensamientos sobreactivados y sobreestimulados. Esta gente que piensa que me voy a comer el mundo, voy a venderlo todo, estos vídeos de tal, no sé qué. Esos son creencias y pensamientos torrefactos. Hay gente que vive fuera de la realidad. Hay gente que se cree muchísimo mejor de lo que es tal. Esto puede llegar a provocar muchos conflictos, puede llegar incluso a entrar en situaciones de riesgo para nosotros o a tomar decisiones irreales de las que luego nos podemos arrepentir más tarde, ¿no? Estos serían las creencias torrefactas. Pensamientos sobreactivados, sobreestimulados, bien por sustancias psicoactivas o bien por estrategias mentales irreales, ilusorias o demasiado exigentes con uno mismo y con los demás. Cuidado con algunos artículos, cuidado con algunos libros que lo que invitan es a tener esta mente torrefacta y irreal, ilusoria, que luego al final no te conduce a nada, ¿vale? Esto es un poco también lo que quiero llamar la atención con la dinámica, ¿no? Para comprender mejor las creencias torrefactas, vamos a la definición de lo que es el café torrefacto, porque es que nos viene al pelo.
El torrefacto es una variedad de café obtenida cuando se añade azúcar, un 15% máximo, se añade azúcar a los granos de café durante su tostado. Al alcanzar temperaturas cercanas a los 200 grados centígrados, el azúcar se carameliza y se adhiere al café, creando una película de tonalidad muy oscura y brillante con aspecto de quemado. ¿Vale? La consecuencia es que el café torrefacto es de peor calidad, porque suele contener otros productos mezclados, además lo mezclan con otros productos, con otros cereales, achicoria, etcétera y tal. Es peor para la salud, pierde el aroma del café natural y es más oscuro y amargo. Con los pensamientos torrefactos, pues nos pasa un poco lo mismo. No son naturales ni humanistas, son de peor calidad psíquica, de peor materia psíquica, nos amargan el día y nos oscurecen los objetivos. La metáfora nos viene al pelo. La metáfora nos viene al pelo. La dinámica consiste en dar a cada equipo una cafetera y habrán de hacer lo siguiente. Te lo explico paso por paso y ya terminamos. Determinan un contexto o espacio de interacción social, que sería este que tenemos aquí, en el que se activan algunos comportamientos. Hacer un breve listado de comportamientos cuando hago, ¿vale? En este contexto, un breve listado. ¿Cuáles son los comportamientos o tareas que tenemos que hacer en este contexto? Tú los contextos los puedes ya dar escritos, o según los roles profesionales de los que estén allí o por departamentos de la empresa, pues en cada departamento decidir cuáles son sus 3 tareas principales, ¿vale? Eso ya según el grupo de participantes que tengas, etcétera. Hacer un breve listado de comportamientos cuando hago en ese contexto. Pensar en dicho contexto y sus comportamientos tipo en 3 tipos de pensamientos o creencias que suelen acompañar la acción de las personas, antes, durante y después de la misma. Antes, durante y después de la misma, ¿vale? Estos pensamientos o creencias, digo, porque nos afectan, suelen ser como un hilo conductor que está ahí, ¿verdad? Una de tipo descafeinada, otra de tipo natural y otra de tipo torrefacta, ¿vale? Ya hemos explicado lo que es cada uno de ellos. Aplicar los 3 filtros o creencias, descafeinado, natural y torrefacto, al menos a 2 de los comportamientos cuando hago. Es decir, elegir 2 comportamientos tipo cuando hago y aplicarle los 3 filtros de las creencias. Y poner en el vaso superior de la cafetera servicio-valor. Lo pueden poner en una hoja con una infografía o lo pueden meter aquí con tarjetas, ¿vale? Meter en el vaso superior de la tarjeta cuál es el resultado de hacer una misma tarea o comportamiento, pero con diferentes filtros mentales o tipos de creencias y pensamientos. Es decir, esta tarea, cuando la hago con un tipo de pensamiento descafeinado, como el que hemos visto, ¿qué ocurre? ¿Qué valor, qué servicio aporta? Cuando lo hago con un pensamiento natural, ¿qué servicio aporta? Y cuando lo hago con un pensamiento torrefacto, ¿qué es lo que ocurre? A lo mejor se me cae el café, lo derramo, bueno, ya que le echen ahí a la metáfora todo lo que quieran. Para reflexionar tras la dinámica podemos hacernos estas preguntas entre todos los equipos que han trabajado su cafetera. ¿Somos conscientes siempre de dónde estamos y cuáles son las tareas clave en cada lugar? ¿Dónde estamos? El contexto. ¿El espacio en que actuamos es una buena fuente de energía, es decir, es capaz de activar nuestra conducta? Si no lo hace, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Hay pérdida de energía psicosocial? Es decir, analicemos un poco si el contexto es la mejor fuente de calor o se pierde energía, como a veces pasa. Otra pregunta, ¿somos conscientes cada día de nuestras creencias y pensamientos? ¿De qué tipo son? ¿Son descafeinados? ¿Son naturales? ¿Son torrefactos? En unos sitios son descafeinados, en otros son torrefactos, en otros son naturales, ¿vale? ¿Pueden ser la causa de que lo que hacemos no aporte valor o buen servicio a los otros? A veces nos quejamos de que lo que estamos haciendo, en el trabajo, en la vida, etcétera, pues no termina de aportar valor. Bueno, ¿eso tiene que ver con las competencias, con lo que hago, o tiene que ver con lo que pienso mientras hago? A lo mejor nos encontramos con grandes sorpresas. A lo mejor es que estamos siendo demasiado torrefactos o estamos siendo demasiado descafeinados y no hemos llegado a pensar en nuestros pensamientos o creencias naturales, ¿no? ¿Hasta qué punto muchas veces trabajamos con nuestros extremos mentales, descafeinado versus torrefacto? Dices, esto no me funciona, estamos muy descafeinados, venga, vamos a activarnos, vamos a ponernos, tal. Y a veces hay cursos de estos y libros de esto, ponte y tal, y te pasas al lado oscuro, al lado del torrefacto, ¿no? Y entonces te pasas 3 pueblos, te quemas, te sobreactivas, te sobreestimulas a los otros, ¿y qué? ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos un conflicto y que al cabo del tiempo volvemos al descafeinado, ¿no? Porque nos hemos pasado con el torrefacto.
Cuando lleva mucho tiempo sin suceder nada interesante o de valor, nos pasamos al extremo radical del torrefacto, lo que hemos dicho. ¿Qué consecuencias tienen nosotros y en los demás? Bueno, cocineros, cocineras, qué sencillo con una cafetera. Cuando hago y pienso que, entonces ocurre que para empresas, para equipos deportivos, cómo se plantea un partido, ¿no? Como, en fin, para todo tipo de contextos donde tengamos que hacer una serie de tareas. Pues eso, que yo os invitaría a pasarnos a los pensamientos naturales, a las creencias naturales, al café natural, que yo creo que es el más adecuado, el más ecológico mentalmente también. Y bueno, descafeinado, realmente la vida descafeinada no tiene emoción. Y la vida torrefacta, que hay por ahí, que tiene también sus adeptos, sus ideologías, sus filosofías, cuidado con la vida torrefacta, porque al final, como ocurre, como hemos dicho, con el café torrefacto, ¿verdad? No son pensamientos naturales y humanistas, son de peor calidad psíquica, nos amargan el día, nos oscurecen los objetivos. Pensamiento natural, mente natural. Hasta la próxima.